El equipo de Focus ha preparado esta cápsula que analiza si la ley de reconciliación que aprobó la Asamblea Legislativa es en realidad una nueva amnistía. Después de esta cápsula, volvemos en la mesa de entrevista con Amanda Castro y Benjamín Cuellar. Los partidos Arena, PCN y PDC aprobaron el 26 de febrero la Ley de Reconciliación Nacional. Según los diputados de derecha, con esta normativa darán justicia y reparación a las víctimas de la guerra salvadoreña. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y comunidad internacional rechazan esta ley porque promueve la impunidad. ¿Es esta ley una amnistía disfrazada, como la llaman sus detractores? En el artículo 60, la ley aprobada impone a la Fiscalía General de la República un plazo de 12 meses, prorrogables por otros 6 meses más, para determinar si un caso denunciado tiene indicios de ser un crimen de lesa humanidad o de guerra. Según el derecho internacional, no hay límite de tiempo para investigar y judicializar estos delitos. En ese sentido, la Oficina para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos dijo esta semana que establecer un plazo restringe el derecho al acceso a la justicia y constituye una prescripción de facto para crímenes que por su naturaleza y definición son imprescriptibles. Naciones Unidas sostuvo que esta disposición, por el corto plazo que se ha establecido, imposibilita la investigación del delito. También criticó que la ley reduce hasta la cuarta parte las penas de prisión impuestas a los criminales de guerra si estos confiesan, piden perdón y colaboran con la investigación. Por ejemplo, actos de terrorismo, uno de los delitos más graves imputados a los responsables de la masacre de El Mozote, cuya pena máxima es de 20 años, podría reducirse a 5 bajo este beneficio. Naciones Unidas sostiene que esto supone una amnistía encubierta por colaboración, porque la pena no será proporcional a la gravedad de los hechos cometidos. Además, rechaza la conmutación de la pena por razones de salud o edad, porque sin regulación clara, los criminales de guerra podrían gozar de libertad. En la práctica supondría una amnistía de facto o indulto, dijo el organismo. A este planteamiento se sumó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En un comunicado dijo que la reducción o conmutación automática de las penas para los victimarios es un efecto judicial de amnistía, incompatible con los estándares de derechos humanos. La Procuraduría también consideró que la ley no es compatible con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, instancia que ordenó la creación de la Ley de Reconciliación tras haber declarado ilegal la amnistía de 1993. Asimismo, el abogado y ex procurador de Derechos Humanos, David Morales, explicó que este artículo de la ley busca neutralizar la justicia penal en favor de los victimarios. Fundamentalmente sigue siendo una ley en la cual, pese a las observaciones por escrito que durante meses hemos presentado, pese a ello, siguen sosteniendo artículos en los cuales ponen un menú a la carta de opciones para que cualquier victimario procesado o incluso condenado no vaya a la cárcel. También hay criterios que no se sostienen jurídicamente, totalmente violentando el principio de proporcionalidad, que reducen al extremo las penas para que puedan optar a beneficios penitenciarios. Esto neutraliza la justicia penal. Para el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Manuel Escalante, la ley es diferente a la amnistía de 1993, pero si bien Escalante reconoció cambios positivos en los ámbitos de reparación, advirtió que la parte medular de la ley promueve impunidad. Particularmente digo esto porque yo creo que este proyecto de ley no la podemos hablar tajantemente de que es una nueva amnistía, porque tiene elementos positivos, hay avances importantes, pero, y ahí viene el pero, ¿no? Es insuficiente, es decir, todavía hay ciertos elementos que pueden convertir a esta ley, ¿no? Y va directo a eso, si finalmente se aprueba, a ser una ley de impunidad, que es diferente a una ley de amnistía. No obstante, para el diputado y su jefe parlamentario de Arena, Julio Fabián, la ley aprobada no da lugar a la impunidad y dijo sentirse satisfecho con su aprobación. A pesar de las críticas nacionales e internacionales que ha tenido esta aprobación, ¿usted se siente satisfecho de haber aprobado esta ley? Yo me siento contento, yo me siento satisfecho. Obviamente, yo lo expliqué y sé que existen
una buena cantidad de personas que a lo mejor no se van a sentir bien. Nunca una ley es perfecta, perfecto como le dije, solo es Dios. Hay las cosas que en realidad nosotros no podemos hacer una ley exclusivamente a la medida de un sector. Nosotros tenemos que legislar para todo un pueblo salvadoreño y de manera equilibrada, no de manera individual. En junio de 2016, la Sala de lo Constitucional abolió la Ley de Amnistía de 1993, que impedía investigar graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Salvadoreña. En esa sentencia ordenó a la Asamblea Legislativa crear una ley que garantizara verdad, justicia, reparación y no repetición para las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el conflicto armado. 4 años después, tras varias prórrogas, los diputados que aprobaron la ley aseguran que han respondido a la sentencia de la Sala, pero los 2 artículos más polémicos contradicen ese fallo de 2016. El artículo 60, que impone un plazo para que la Fiscalía evalúe, confirme y requiera ante los tribunales los crímenes de lesa humanidad o de guerra denunciados. La Oficina para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos afirma que este artículo viola la sentencia de la Sala porque coloca límites y obstáculos a la justicia por crímenes que son imprescriptibles. La sentencia de inconstitucionalidad sobre la amnistía de 1993 establece que la nueva ley de reconciliación no debe tener disposiciones de prescripción o de cualquier otra que entorpezca, demore o niegue los derechos de las víctimas de la guerra. Otro artículo cuestionado a la luz de la sentencia de la Sala es el 67, referente a las penas. Este permite que el juez imponga solo el 25% de la pena si el imputado confiesa, pide perdón y colabora con la investigación. De acuerdo con David Morales, ex procurador de Derechos Humanos, este artículo contraviene la sentencia, pues la Sala estableció una justicia penal proporcional a la gravedad de los hechos y en beneficio de la reparación de las víctimas. Ustedes mismos han regulado que se deben aplicar los tipos penales de la época, es decir, Código Penal de 1973. No existía el delito de tortura, no existía el delito de desaparición forzada. Los jueces, aunque los declaren como crímenes internacionales, van a aplicar privación ilegal de libertad o lesiones. Han revisado las penas. ¿A cuánto se reduciría el quinto de esa pena? Probablemente lleguen a meses y ya tienen acceso automático al artículo 60 y a los beneficios de suspensión. Por su parte, el diputado arenero Julio Fabián, quien votó a favor de la ley, se dice convencido que el marco legal que aprobó cumple con la sentencia de la Sala. Yo te leí textualmente lo que dice la sentencia de la Sala de lo Constitucional y en la sentencia ahí claramente te dice que podías hacer la reducción de las penas. Sobre ese marco jurídico, nosotros, y te invito a que lo puedas leer para que tú te puedas dar cuenta que nosotros no hemos hecho absolutamente nada fuera de la sentencia. Ante este escenario, ¿qué opciones tienen las víctimas para hacer cumplir lo dictado por la Sala de lo Constitucional? De acuerdo con la abogada constitucionalista Erika Saldaña, el proceso de formación de esta ley aún tiene que pasar por 2 filtros. Uno es el del Ejecutivo y el otro es el control judicial de la misma Sala de lo Constitucional. En cuanto al primero, el presidente Nayib Bukele ya anunció su veto y para superarlo, la Asamblea tendría que reunir 56 votos, apoyos con los que hasta ahora no cuenta la ley de reconciliación. Saldaña añadió que la Sala puede verificar el cumplimiento de su sentencia y evaluar si la ley de reconciliación cumple con ella. Pueden pasar 2 cosas de manera paralela. Una es que el presidente vete este decreto y que lo mande de nuevo a la Asamblea Legislativa y ahí la Asamblea decide si se va a superar el veto o no. Y la otra es que la Sala, o sea, sin necesidad de que esto entre en vigencia o de esperar pronunciamiento de parte del presidente de la República, la Sala inicia de oficio la verificación del cumplimiento de su propia sentencia. En noviembre de 2019, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cader, afirmó que si la ley de reconciliación no cumplía con los criterios de la sentencia, actuarían de oficio y la declararían inconstitucional sin esperar una nueva demanda. No se entendería que forma parte del ordenamiento jurídico una ley que no haya cumplido con lo mandado por la Sala de lo Constitucional. Es decir, no es necesaria una demanda ciudadana de inconstitucionalidad. Correcto, en ese caso no.